seguro. Procuren salir ese espacio. Si salen a la calle tenemos peligro con los árboles, con los postes, con los cables, ¿no? Hay mucho más peligro en la calle que afuera. Entonces, por favor, esa es una opción que suena en la alerta. La otra opción es que haya temblado como tembló hace 8 días, que tembló a 120 kilómetros de aquí. Entonces, se sintió el temblor aquí y en la costa al mismo tiempo. Entonces, hoy escuchamos la alerta cuando estaba temblando. Entonces, sienten que se mueve el piso, nos vamos, ¿no? Me tocó hace 15 días un temblor, estaba yo dando una conferencia y nos salimos, ¿no? Y hace 8 días estoy dando una clase y también afuera, ¿no? Entonces, sí les voy a suplicar nada más de que lo hagan con calma. Decimos aquí, no corro, no grito, no empujo. Esa es básicamente la regla, ¿no? No hay que correr, no hay que gritar, no hay que empujar, en orden nos salimos y no va a pasar nada. Si corremos, nos empujamos, nos gritamos, entonces reina la histeria, nos caemos y nos podemos pasar algún otro accidente que no puede haber sucedido. Tercera, este hotel, como se pueden dar ustedes cuenta, ya sufrió el sismo del 85 y el sismo de 8 días y está en perfectas condiciones. Entonces, no teman porque se vaya a caer, sin embargo, es importante evacuar. ¿Ok? Es importante. ¿Ok? Entonces, ¿podemos comenzar, por favor, con la presentación? Otra cosa tan importante es qué hace un ingeniero aquí diciéndolo del futuro, pero entre mi currículum también soy miembro del club de ayuda mágica de magos y también he sido rey mago en mi parroquia, ¿no? Entonces creo que sí tengo la suficiente capacidad para poder dar esta mágica, ¿no? Por favor, ¿comenzamos? Sí, perfecto. Ahí está, ¿ok? Entonces pasamos a los asuntos. Estos son mi biodata, ya algunos de ustedes ya la conocen, ¿sí? Básicamente, otro que me estoy dedicándome es a dar clases de Sorobani, que es el abaco japonés. Entonces ahí está, para que vean que sí soy Google Rey Mago, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Porque lo dicen que no es cierto. Entonces, les quiero mostrar a todos los que no han vivido esto del sismo lo que sucedió con la gente después del sismo, porque lo único que hemos visto nosotros es en las noticias toda la desgracia, edificios caídos, todo lo demás. Sin embargo, ahora sucedió una serie de eventos de solidaridad y de misericordia por parte de todos los mexicanos. Entonces, quiero mostrárselos nomás en un par de minutitos y ya. Música, maestro. Un poquito más de volumen. Eso. Y la consejera comenzó a sacar víveres. Primero, que los cuentes de 10 minutos teníamos ahí esa cantidad de comida. ¿Sí? La gente comenzó a llevar y en un ratito se acabó, ¿no? Hombres, mujeres, todo, ¿no? Se organizaban por brigadas, por cuadrillas para entrar a la zona de derrumbe para sacar el fondo. Además, como en otra ciudad, se hicieron brigadas de motociclistas y transportaban de un lugar a otro las provisiones o la comida. Entonces iban 7, 8 motociclistas recorriendo la ciudad, llegan en un lado, llevan de un lado para otro, según cómo iban necesitando. Las redes sociales fueron muy importantes en este evento. Entonces llegaba la gente y decía, no, aquí ya no necesitamos más brigadistas. Con camionetas transportaban a otro edificio que estuviera derrumbado y se lo llevaban. ¿Sí?
Había acopio de todo, de medicamentos, de comida, de agua, puestos de agua y los muchachos dando el agua. Lo increíble del caso es que a lo mejor podemos pensar de que toda esta ayuda era para los damnificados, y no, toda esta ayuda era para los que estaban ayudando a rescatar. Sí, porque llegaban cantidad de gente y no había dónde comer, no había dónde beber, no había dónde nada. Entonces eran los que estaban, la gente ayudaba a los que iban a ayudar. ¿Sí? Esa es la realidad. Inclusive fue tal la atención que hubo puestos de ayuda psicológica y hubo otras personas que abrieron sus casas y dicen, si has 4 horas o más, pues por favor vente a descansar, aquí hay baño, ¿no? En fin, abrían sus casas para poder acoger a todos sus brigadistas que estaban ahí horas y horas y horas, ¿no? Ese es el. Además, hubo gente que sin salir de su casa podía ayudar. Por ejemplo, ellos sacaron un cable y pusieron aquí para que cargaran su celular. Entonces, realmente no se necesita ser de la casa para ayudar. Los médicos, los muchachos iban preparados con sus cascos, sus cuerdas, toda la cosa para poder ayudar correctamente. Había también camiones con agua tratada, con los de la policía, ¿sí? Comedor comunitario para perros, ¿no? Y luego que también las mascotas sufrieron, ¿no? No había dónde comían, donde vivieran. ¿Podemos poner play, por favor? Sacaban escombros, después quedaba toda la ciudad hecha a pedazos. ¿Podemos play, por favor? Entonces entraban todo un auténtico ejército de barrenderos acá. Vean nada más la cantidad de personas que trabajan. Ahí le están dando un voluntario, les daba lamparita, les daba cositas para terminar. Es lo que se vivía alrededor. Sí, este es el día después. El día después. Estamos hablando del día 20, lo que está sucediendo. El día 20. Después de ayudar, pues claro, quedan los pobres hombres agotados a descansar un ratito. Ahí está todo el mundo descansando después de estar allí en las jornadas de varias horas allá adentro. Cosa es un aplauso. ¿Cuál es el saldo? 50 edificios caídos. Muchas viviendas que no sabemos de quién fueron, muchas caídas. Personas que no cuentan las estadísticas, en los cinturones de miseria de la ciudad, muchísimas edificaciones mal construidas se cayeron, nadie ha hablado de ellos. Hay otros 50 edificios por lo menos afectados, que están desalojados en este momento, que se pueden caer en cualquier momento. Han estado cayendo los edificios desde el 19 de septiembre hasta la fecha, por lo menos ha habido 5 que se derrumban, y otros más que van a derrumbar, ¿no? Porque están completamente afectados. 200 personas muertas, aparentemente, ¿no? En lo que dicen las estadísticas. Realmente no sabemos cuántas son. Que para una ciudad con 17,000 edificios, tener 100 dañados, pues nos salió bastante barato, ¿no? Realmente fue casi gratuito. Y tener 10 millones de habitantes y 200 muertos, pues también no pinta, no pinta. Sin embargo, ya vieron ustedes lo que afecta. Entonces, realmente es un acto de heroicismo, tanto de estas personas como de ustedes mismos, de haber acudido a esta junta, ¿no? Entonces, les damos las gracias y vamos a comenzar con la plática. Entonces, primero porque aquí hay un problema en México que dicen que nos andamos robando los datos. Entonces, me voy a basarme en estos libros. Uno es lo que indican los indicadores, ¿sí? Que está avalado por el INEGI, es nuestro Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, le enseño los datos. Después, hace una semana, les digo que estoy ayudando en una plática cuando hubo otro sismo, una alerta sísmica nos sintió tan fuerte, ¿no? Una falsa alarma, y allí nos dio una plática este hombre y saqué mucha información de acá, ¿sí? Quiero compartirla con ustedes. También, por supuesto, ¿no? Wikipedia no puede faltar, Wikimedia, y todas estas links que
tenemos donde también saqué información. ¿Ok? Entonces, comencemos pues, comencemos. El problema de la economía global es que realmente no se entiende. No se entiende y vamos a tratarlo de explicar de una forma lo más fácil para mí, porque yo tampoco entiendo nada, ¿no? Básicamente, la economía global tiene dos dimensiones. La dimensión interna, es decir, la política establecida por los bancos centrales para regular la economía interna de cada estado. Esa es la primera. La segunda dimensión es externa, la competencia generada por la globalización que afecta a la dimensión interna, es decir, lo que pasa afuera me afecta a mí como país. Entonces, si lo podemos dividir así, vamos a poder entender un poquito más. ¿Cuáles son las variables que afectan los precios? Son tres, ¿no? Entonces son inflación, tipo de cambio y el tiempo. Entre más, cuando pasa el tiempo, vamos viendo cómo vamos cambiando estas variables. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos dos dimensiones, que es la dimensión interna y la dimensión global, y tres variables que quedamos que eran tipo de cambio, inflación y tiempo. Esta parte de acá arriba es la dimensión global, lo que sucede con el comercio global. Y esto es lo que sucede internamente en el país. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo que es muy simple. El primer año, el año 1, tenemos un tipo de cambio de 10 pesos, por poner México, ¿no? 10 pancholares o como quieran ustedes llamar, ¿no? Y un producto cuesta 1,000 pesos, ¿ok? Si nosotros tenemos un producto que cuesta 1,000 pesos entre 10 pesos, quiere decir que tiene un precio internacional de $100 en el año 1, hasta que está claro, ¿no? Ahora, 10 años después, vamos a poner 4 escenarios. El primer escenario es que tenemos un gobernante que dice que quiere tener a su país muy fuerte, que es muy poderoso, por lo tanto sostiene el tipo de cambio. 10 años después. Y seguimos 10 años después con el mismo tipo de cambio. Pero hubo una inflación mínima de 5% anual. Quiere decir que a los 10 años tenemos 50% de inflación. Entonces el producto que costaba 1,000 pesos, ahora cuesta 1,500 pesos. ¿Ok? Como el tipo de cambio es fuerte, entonces resulta que a nivel global, ahora nuestro producto cuesta $150. Es decir, nos encarecimos. Primer escenario. Segundo escenario. El gobierno dice, ok, voy a aumentar el tipo de cambio a la misma proporción que la inflación. Entonces, 10 años después, nuestro producto sigue costando $100 en España. ¿Okay? Son los dos escenarios. Tercer escenario, llega un gobernante y dice, no tengo que competir a nivel global, entonces voy a devaluar mi moneda, subvaluar, como ustedes la quieren llamar, subvaluar, porque no va a ser una cosa estrepitosa, así que un día para otro cambia el tipo de cambio, y lo pone en 30, entonces resulta que nuestro producto, que antes costaba $100, ahora cuesta 50, entonces somos más competitivos a nivel global. ¿Sí? Y podemos tener otro cuarto escenario en el cual, en lugar de devaluar, revalúa. Es decir, que todavía dice, es un superpeso muy fuerte, ¿sí? Y lo único que logramos es que a estar a 7.50 se nos suba nuestro producto de $100 a 200. ¿Se entiende hasta acá cuál es el concepto? ¿Cómo juega el tipo de cambio en la economía global? Es la parte más importante. ¿Alguna duda? Porque de aquí para adelante voy con puras estadísticas. ¿Ninguna duda? No, todo va basado aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, neoliberalismo, ¿qué pasó? Fue adoptado en el mundo desde 1980, liderados por el Reino Unido, Margaret Thatcher, y Estados Unidos con Ronald Reagan. ¿Sí? 1980 comienza esto, a nivel global. Fue propuesto por la Universidad de Chicago, por Milton Friedman. ¿Ok? Y las políticas económicas que eliminan los controles de precios y desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, ¿sí? Además de reducir la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y la austeridad fiscal. Lo que hace el neoliberalismo es que los estados renuncian voluntariamente a su obligación de controlar las economías y lo dejan al libre mercado, ¿sí?
Es como si en una casa un papá le dice a los niños, ok, oye, papá me está molestando, pues que te moleste. Papá me está picando el ojo, pues que te lo pique. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es libre mercado, ¿no? Defiéndete. Tienes que ir aprendiendo. Es lo que sucedió con el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que causó esto? Pues el hundimiento del sistema financiero internacional en el año 2017 y 2018, que más tarde se manifestó en la llamada Gran Recesión. ¿Sí? Este es lo que sucedió. Aquí hay dos cosas importantes. Fue tan grave lo que sucedió en el Reino Unido con Margaret Thatcher, que le costó el puesto a Margaret Thatcher, y desde 1990 que la señora tuvo que renunciar hasta la fecha, han implementado políticas para alejarse cada vez más del neoliberalismo los ingleses, Reino Unido. Pero los gringos han seguido aferrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que lo inventaron. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ok? Aferrados hasta ahorita, ¿no? Que llegó este momento. Entonces, aquí viene una tabla, pues si no entendemos la teoría no vamos a entenderla, ¿no? Vamos a explicársela rápidamente. El señor Colchado, que fue donde saqué toda esta información, tiene 30, 40, 50 años, dice él. Todos los años va anotando el tipo de cambio de cada país y va haciendo una tablita, ¿no? Desde hace 50 años. Y nos comparte desde 1991 hasta diciembre de 2016. Aquí está. Y lo que hizo fue que va acumulando la inflación y el tipo de cambio de cada uno de los países desde 1971 hasta la fecha. Ustedes lo van a entender muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uy, es que yo me estoy matando, cara. No me va a matar el temblor, pero esto sí. Que me pongo acá y no quiero estorbar. Ese fue, ¿verdad? Que bueno. Voy a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos, esta es la inflación global desde 71 hasta la fecha. Y tenemos que, por ejemplo, Brasil tiene una inflación de, quién sabe cuánto, ¿no? Millones, ¿sí? Argentina otra inflación de millones. China de 514, que es el de hasta abajo, fíjense bien. Y España, 1830%, ¿ok? Localicen aquí sus países, solamente hay 20. Él tiene una estadística de 50, pero no nos está poniendo 20. ¿Okay? Él hizo esta estadística. La segunda parte es la subvaluación o sobrevaluación conforme al dólar. ¿Okay? Si estuviéramos iguales a Estados Unidos, sería subvaluación o revaluación cero, y de ahí para arriba o para abajo. ¿Okay? Entonces, en el 2007, teníamos que España estaba sobrevaluado 96% y China subvaluado 52%. Y aquí están todos los diferentes países con sus estadísticas. 2016 tenemos a España sobrevaluado con 37%, ¿sí? Y a China subvaluado 56%. ¿Ok? La siguiente, aquí busquen otra vuelta sus países, ¿no? Para que vean cómo están. ¿Qué es lo que sucede acá? Si nosotros tenemos el famoso 1000 pesos, los 1000 pesos, y nosotros tuviéramos un tipo de cambio, este es el tipo de cambio que tuviéramos a 1000 pesos a 7.40, nos daría $135, ¿ok? Pero si los 1000 pesos fuimos a 39.19, tendríamos $25.52 el producto, ¿ok? Y esto es un comparativo contra los precios de China. ¿Qué sucede? De que si nosotros tuviéramos en México su valuación a 39 pesos, estaría costando nuestro producto igual que en China. Igual, ¿sí? ¿Cuál era la realidad en ese entonces? Tenemos 14.54, estamos 2.70 veces más caro que China. Su superpeso cuesta hasta 5.30 veces. ¿Ok? En 2007. En 2016, ¿qué es lo que sucede? Tenemos otra vuelta. Si estudiamos nuestro peso a 41.48, estamos al igual que China, estamos a 17 pesos, a 2.19 veces, ¿sí? Y si estuvimos en 12.99, pero que todo el mundo quería, antes de la devaluación tenemos 3 veces más caros que China. ¿Ok? Básicamente esas son las estadísticas para compararnos contra quién, contra el más barato del mercado, ¿no? El más barato. A productos iguales, de misma calidad, ¿a quién le vamos a comprar?
Pues al más barato. Así es. Entonces, ¿cómo son iguales? Porque los alemanes se encargaron de hacerlo. Hace 20 años comenzaron con las famosas normas ISO y le pusieron normas ISO a todas las fábricas de todo el mundo. Entonces todo el mundo fabrica bien. Entonces, si llega uno con un certificado ISO de un producto, que sí que ese producto está fabricado conforme a las normas alemanas, y además eso nos pone en un precio, ¿qué pasa? Vamos a coger al más barato. Los va a ganar el que esté más barato, ¿ok? El mercado internacional. Vamos a comenzar con estadísticas. Fíjense, China, que es el más barato del mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Desde 1971 hasta la fecha. Este es el Producto Interno Bruto. En 71 fue cuando se instala el patrón dólar. Es decir, si quieres paso para allá porque te voy a estar estorbando. El patrón dólar. ¿Qué quiere decir? Que quitamos el patrón oro, que en las economías, los bancos centrales de todos los países valían por la cantidad de oro que tienen guardado, y los gringos dijeron, no, ahí muere el patrón dólar, de oro vamos a poner el patrón dólar. Entonces vale por la cantidad de dólares que tienen acumulados. ¿Sí? Es así como está. Esto fue en 1971, es cuando comienza esto. En este año es cuando entra Deng Xiaoping y se da cuenta de que la economía está muy mala, ¿no? Y comienza a devaluar su moneda. Y conforme va devaluando su moneda, ya vieron ahorita con temas de devaluación, vean cómo su Producto Interno Bruto ha llegado hasta el 15%. Vean, pero de 5 no baja, de entre 5 y 10%. Es todo un hit. ¿Sí? La siguiente tabla que tenemos es Japón. Esta parte de acá, es este aparatito. Esta es la época de la posguerra, cuando Japón era el famoso milagro japonés, que tenía tasas de crecimiento pues mayores del 10%, ¿no? Este es el milagro japonés. En 71 adoptan también el patrón dólar y comienzan a hacer el super yen. Revalúan el yen de 300 y pico de yenes por dólar hasta llegar a 100 y pico de yenes, y lo que pasó fue que su Producto Interno Bruto se baja, y vean nada más cómo está. En estas fechas está completamente caído, no pueden hacer nada. Este es México. Esta regla es muy interesante. En 85, ¿qué es lo que teníamos? De 95, pues, estamos en el Porfiriato, ¿sí? Esta es la revolución. Aquí es cuando ya se acaba la revolución, ¿sí? 1919 es cuando comienza la democracia, y esta es una época en la cual era de caudillos y asesinatos, ¿sí? Subía un caudillo y lo mataban, subía un caudillo y lo mataban, ¿sí? 1971 es cuando pasa cuando está el último general, que es Lázaro Cárdenas, es cuando entra, y vean, nada más está todo alicaída la economía. En ese es cuando estatiza el petróleo. Entonces en ese momento, pum, se sube la economía mexicana. Esta etapa de acá es toda la etapa de lo que se le llama a nosotros el crecimiento, ¿cómo se llama? Crecimiento estabilizador, ¿no? Crecimiento estabilizador, es esta etapa acá que fue muy exitosa, más de 5% de Producto Interno Bruto. Aquí tenemos, esto es el populismo, cuando entró Echeverría y López Portillo, ¿sí? Se nos cae todo cuando entra de la Madrid, que fue una época de muchísima inflación, nos fue muy mal, ¿sí? Y en el 85 es cuando entra el neoliberalismo y no ha logrado arreglar esto, sino que va cada vez más. ¿Ok? Esto es México. Ese cuento se lo puedo contar completo porque sí lo conozco, los demás más o menos, ¿no? Entonces, aquí hay unas gráficas que son bien interesantes. Vamos a tener, en todas las gráficas que voy a presentar de aquí en adelante, vamos a tener dos líneas, ¿sí? China, que es esta, y este es Estados Unidos. Y vamos a comparar todos los países contra China y Estados Unidos y ver cómo es que se están comportando. Entonces, aquí tenemos a Brasil. Brasil, fíjense bien cómo va, que se pone fuerte, que se debilita, que sí, pero va tendiendo a seguir lo que hace China. Ya se dieron cuenta los brasileños que ahí está el camino. Ya se dieron cuenta los brasileños. Pues, Japón es miren cómo ha incrementado el valor del dinero. Miren. Y ahorita está bien caro, ¿no? Es un país muy caro. Y México,
que va y viene. Si comenzamos a ver los años, van a ver como aquí está el error del 94, aquí está la penúltima evaluación que tuvimos, que fue cuando Calderón, aquí está la de Peña Nieto, ¿no? Aquí está el 81, que fue la devaluación de López Portillo, ¿no? ¿Sí? Aquí están todas las devaluaciones, aquí están. Y ahorita, en este momento que fue en 2016, estamos más baratos que Estados Unidos, pero ya no vamos a recuperar, ¿no? Bueno, tiene un peso fuerte, ¿no? Tiene un peso fuerte, no nos importa la exportación, nada, el chiste tiene un peso fuerte. Aquí tenemos otros que son los famosos tigres asiáticos. ¿Se acuerdan de los tigres asiáticos? Fíjense cómo todos los tigres asiáticos, en la época de los tigres asiáticos, todos estaban más baratos que Estados Unidos. Todo. Pero de repente los coreanos comenzaron a encarecerse. ¿Sí? Este de acá es Malasia, ¿no? Sí, Malasia. ¿Ven cómo está Malasia? Este de acá, no, es Malasia. Este es Tailandia, pero Tailandia, veanlo cómo está. Este es Malasia y este es Indonesia. ¿Y quiénes son los competidores ahorita? Pues estos cuatro tigres, vean, están comenzando a estar más caros que China, pero todavía siguen en el rango barato. Acá tenemos Argentina y Venezuela, ya nos pasamos a nuestra realidad. Y tenemos a los argentinos y comenzamos a analizar. ¿Hay argentinos aquí en casa? ¿No? A ver, cuéntenos qué pasó en estos años, ¿no? En el 89, ¿qué pasó? Fue cuando entró Menem, ¿no? Entonces dice cómo se pone el superpeso, ¿no? Aquí, y en 2001, ¿quién entró? Que se cayó una devaluación terrible, ¿no? 2001, y se ha permanecido por abajo. Ahí está bien. Y Venezuela, vean, entra Chávez, va para arriba así, el super, no sé cómo se llama esa moneda, ¿no? Y el año pasado, ¿no? El Bolívar, ¿no? Y con Maduro, miren nomás, entró Maduro y va para el suelo. Y va para el suelo, ¿por qué? Porque no tiene nada que exportar, nada de nada, ¿no? Que el factor fueron los precios del petróleo. Sí, es decir, tiene una canasta que valía, un precio petrolero que valía, llegó a 100 y algo el barril, y ahorita tenemos un barril que está en un promedio de 40, 35, a veces ha estado cerca de los 30, entonces evidentemente ese fue el principal factor. Toda la economía chavista se basó en exportación de petróleo, ¿verdad? Descuidando totalmente la industria. Destruyeron la industria interna. Destruyeron la industria interna, se basó totalmente en un país de exportación. Y bueno, evidentemente, al bajar el único elemento que mantenía ese nivel alto de ingresos, pues se cayó toda la economía del país. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es esto. Venezuela está más barato que China, pues no tiene nada que vender. Claro. Sí. Una situación completamente triste, ¿no? No pueden aprovechar esta coyuntura. Fíjense, aquí hay una cosa bien importante. ¿Se acuerdan ustedes que comenzó la Comunidad Europea más o menos en estos años? Cuando comienzan por aquí así con la Comunidad Europea. Entonces, todos son los países europeos y vean cómo sus gráficas siguen exactamente igual, porque es la devaluación del euro contra el dólar. Pero la inflación interna de cada país es distinta. Entonces, cometieron el mismo error que cometió Ecuador. No hay ningún ecuatoriano por acá, ¿sí? Que los ecuatorianos, ¿qué fue lo que sucedió hace 10 años, no? Que sí o no, vamos a abandonar nuestra moneda y vamos a adoptar el dólar, pero con una inflación distinta. Entonces puede ir muy mal, como les está yendo acá. El peor de todos, ¿quién es? Es España. Es España. Y este que está acá es el triangulito de Alemania. Fíjense, nada tarugos, ¿no? Es decir, el euro, quien inventó el patrón euro fueron los alemanes. Y ahorita devaluaron el euro de tal modo que los productos alemanes están debajo de los gringos. Por lo tanto, los alemanes son competitivos, pero el resto de los europeos no. Fíjense qué mañas, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados con el precio del euro en la actualidad? Nada más los alemanes. Los demás, no. Es interesante como ustedes. Acá tenemos otra vuelta: Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Y hoy vemos a una Inglaterra que era el más caro de todos. Sin embargo, miren, ya se desplomó.
¿Qué dice? Me salgo de la Comunidad Europea, voy a manejar mis finanzas, porque pues esto no es sostenible, ¿no? No es sostenible. Entonces, que ya comenzar a manejar su propia... Aquí está la libre esterlina, fíjense cómo va a un ritmo distinto que lo que es el euro, porque la libra es independiente, ¿no? Entonces, va a bajar más para poder competir contra los demás. Y aquí es otra cosa importante, que son los países más industrializados, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y casualmente todos están debajo del dólar. Casualmente, todos los industrializados. ¿Ok? Bien, voy a explicarles esto con una analogía hidráulica, a ver si nos entendemos. Pues, al fin y al cabo, ingeniero, ¿no? Entonces, pues, tengo que explicarlo con algo que yo entiendo. Entonces, háganme cuenta que este es un país, ¿ok? Lo que va a entrar de divisas es por las exportaciones, ¿sí? Este es el nivel de reservas que tenemos de divisas. ¿Y qué es que importamos? Pues abrimos la llave y se nos vacía. Está fácil. Esto es en compra y venta. No estamos, este es un mundo ideal, ¿ok? Vamos a meterles también, estamos exportando pues capital, ¿no? Con las bolsas mexicanas de valores, ¿no? Que meten divisas extranjeras, y lo que estamos exportando, ¿qué es? Pues estamos exportando capital, es decir, intereses. Es otra forma también de exportar. Entonces, esto es como funciona así, ¿no? Entonces, entre más exportaciones tenemos, más se llena el tanque, menos importaciones tenemos este tanque lleno, ¿no? Este es como sería. Volvemos otra vuelta a este cuadrito para recordar cómo está la inflación, la acumulada, la sobrevaluación y todo esto. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿eh? Esta es la teoría de los tanques de agua, ¿no? Es decir, la teoría de los tinacos, como le llamamos en México. ¿Y quién está hasta abajo? Pues es China. Quien está hasta arriba es Japón, Inglaterra y la zona euro. Es decir, son los más caros. Estos les compran a estos, a Corea, Estados Unidos y a México. México le compra a Argentina, Argentina le compra a Brasil, a China, y todo el mundo le compra a India. ¿Sí? Es el más barato. Otra vez podemos brincarnos desde aquí hasta acá. Pero toda la lana cae en ¿dónde? En China. Entonces, cuando vienen a decir, no, es que los chinos por un plato de arroz trabajan, no es cierto. No es esa la razón por la cual están más baratos. Están más baratos porque cuidaron su tipo de cambio y su inflación. Nada más por eso. Entonces, en el mercado globalizado que estamos viviendo ahora, cuando un chamaco como ese que está sentado ahí quiere comprar algo, ¿dónde lo buscas? ¿Vas a comprarlo en una tienda o dónde lo buscas? En internet, ¿verdad? ¿Y te importa de dónde es o nomás ves lo más barato? Depende de cuánto dinero tengas en la bolsa, ¿verdad? Los chamacos agarran, pican y en Amazon, por ejemplo, que es la tienda más común, pues importamos cosas de Amazon a México. Y Amazon se lo compra a ¿quiénes? Pues a los chinos, porque ya Amazon no solamente vende libros, vende de todo. A mí me pasó con un aparatito de estos, ¿sí? Lo traté de comprar aquí en el centro, me costaba 1,000 pesos. Y en Amazon me costaba 500, el mismo aparato de la misma marca. ¿Cuál fue la diferencia? Que lo importaban directamente en China los de Amazon. Y se lo compré ¿a quién? Amazon. ¿Sí? Y perjudiqué ¿a quién? Al vendedor mexicano. No ingresó aquí el dinero en mi país, sino que se salió directamente. Entonces, la competencia global es tremenda, pues a lo mejor no lo notamos, no nos percatamos de ello, pero existe, ¿sí? Y eso, ¿cuál es el detonador? Es internet. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Todo está muy bonito, ¿no? Dicen, ok, tú vendes mucho, tú vendes poco. ¿Cómo podemos nosotros evaluar realmente el desempeño de los países desde otro punto de vista? No tanto el comercio, como lo hemos estado haciendo, tanto como cuánto vendes, cuándo entra, cuándo sale. Ya salidas, no. Vamos a ver. Índice de prosperidad. ¿Qué es lo que nos va a medir el índice de prosperidad? Nos va a medir tanto la calidad de vida como las condiciones materiales. En este caso va a ser el estado de salud, el balance de la fuerza del trabajo, la educación y las habilidades, las condiciones sociales,
lo que es la gobernabilidad y civismo, la calidad del medio ambiente, la seguridad personal y algunas cosas subjetivas del bienestar, ¿sí? Y por otro lado, en las condiciones materiales va a ser la salud y el ingreso, los trabajos y las ganancias, ¿sí? Y lo que es la habitación. Entonces, ¿cómo vamos a poder sostener esto del bienestar a través del tiempo? Pues se necesitan preservar diferentes tipos de capital: el capital natural, de naturaleza, el capital económico, el capital humano y el capital social, ¿sí? Básicamente es como se mide este índice de prosperidad. Entonces, tenemos el mundo, y en el mundo voy a poner primero América, que es el que más nos interesa, donde lo verde es lo mejor, pues, ¿no? Y lo rojo es lo peor. Y fíjense cómo el mejor es Canadá, ¿no? Y el peor es Venezuela, desafortunadamente, ¿no? Este es para 2016. Y todos los demás estamos en amarillo, y aquí en Centroamérica están un poquito más amolados, ¿no? ¿Sí? Un poquito más amolados. Estados Unidos es un poquito mejor que México, tampoco es mucho, ¿no? Pero no está mejor que el que sea Las Palmas es Canadá. ¿Ok? Si vemos Euroáfrica, Euroasia, el continente euroasiático africano, ¿no? Vamos a tener aquí cosas interesantes, que es el Reino Unido, fíjense cómo está en verdecito. Los demás son verdes mucho más claros o amarillos. Aquí están. Los nórdicos son los verdes, los que ya sabemos que están muy bien colocados estos países, ¿no? África está todo en rojo, menos Sudáfrica, que casualmente junto con Canadá e Inglaterra forma parte del Commonwealth, ¿sí? Casualmente, ¿no? Vemos otra vuelta en lo que es Asia, China, Rusia, vean, también están, con análisis que tampoco están tan bien, ¿no? Mongolia, pues, nos sorprende, ¿no? Esto es los tigres de Asia, que es Indonesia, Tailandia, todo, Vietnam, todo esto, ¿no? Estos de aquí en medio son Laos y Camboya, que están muy amolados, ¿sí? India, pues, está en rojito, tampoco está tan bien. Aquí hay que destacar estos dos. En introducción nos dijo Mauricio de que India y China eran nuestros líderes, ¿no? Que los están vendiendo más, pero ven cómo no están tan bien. Venderán mucho, pero pues no se refleja en sus sociedades. Y pasamos a lo que es el área del Pacífico, y estamos viendo otra vez, fíjense, Japón está en verdecito, no está tan amolado. Aquí está Corea del Sur, como Japón, igual de la prosperidad. Y aquí tenemos a Australia y Nueva Zelanda verdes, también pertenecen a la Commonwealth, Inglaterra, ¿sí? Fíjense, aquí hay una, sí. No, es que no tenemos datos, o está gris. Estos no dan datos. Sí, los que están en grises son los países que no dan datos, ¿sí? Entonces, como todo esto se saca del Banco Mundial y eso, entonces, pues ellos no dan datos, no se sabe, ¿no? Todos los países grises, todos estos, quién sabe cómo están. Entonces, así es como está el mundo, ¿ok? Ahora, hay otra cosa importante, la inequidad. ¿Qué es la inequidad? La inequidad 1 sería que todo el mundo ganara lo mismo. Y la inequidad 0 es cuando hay alguien que gana todo y los demás no ganan nada, ¿sí? La inequidad. Entonces, serían dos formas de medirlo. Uno es cómo prosperan los países y otro cómo son inequitativos. Son dos mediciones diferentes, pero que nos están llevando a ¿qué? Pues cómo es que estamos ayudando a nuestras naciones, ¿sí? Entonces el índice de Gini, ¿qué es este? Volvemos a vuelta lo mismo. Tenemos los más equitativos son menores de 20 y los más inequitativos son estos. Fíjense qué curioso, ¿no? Fíjense qué curioso. Volvemos otra vuelta. El más equitativo es Canadá, lo vuelvo a repetir. Australia, ¿sí? Fíjense cómo en India son bien equitativos. Está curioso, ¿no? ¿Sí? Estos sí son, los verdes son los equitativos, pero en serio, ¿no? Estos sí. Ahora fíjense, en América, ¿cómo estamos? Una inequidad tremenda,
sobre todo en algunos países, Colombia, ¿esta cuál es? Perú, ¿no? Vean acá, es Bolivia, pues, este es Nicaragua, ¿no? Aquí lo que me llama mucho la atención es que nosotros los mexicanos, vaya, todos los americanos ven el sueño gringo, ¿no? Vamos a Gringolandia porque ahí vamos a vivir bien, y no es cierto, es una sociedad muy bien equitativa. Si no ganan nada, yéndose a también, nada, no ganan nada, están igual de amolados, ¿sí? Esta cosa es muy interesante, ¿no? Entonces volvemos otra vuelta a lo mismo de los países. Otra vuelta buena a destacar, los países que están en la Commonwealth, ¿sí? Son amarillos, es decir, no están tan bien como los verdes, o no están tan amolados. ¿Cuáles son los países amolados? Fíjense, China, completamente inequitativo. Sudáfrica, que había salido bonito hace un rato, ya salió feo, ¿no? ¿Sí? Venezuela, que antes había salido muy mal, pues ya no salió tan mal, ¿no? Todo el mundo es pobre. Todo el mundo está igual, ¿no? ¿Sí? Lo que antes decíamos de China, que todo el mundo era pobre, no es así, ¿no? Ya no es así. Entonces, esta es otra forma también de medir cómo está nuestra situación. Está interesante, ¿no? Este mapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Este es lo que yo quiero ponerles de México, porque dicen que en México la pobreza sigue igual. Estamos igual. ¿Cómo vamos a seguir igual? Tenemos dos niveles de pobreza. Esta es la pobreza de patrimonio o la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Es decir, estas personas tienen suficiente dinero para comer, para vestir y para tener casa. ¿Ok? De ahí para abajo no van a tener que sufrir. Y de aquí para arriba son todos los que sí pueden tener ese tipo de bienestar. Es como miden la pobreza en México. Y esta otra línea es la pobreza alimentaria. De esta línea para abajo la gente no come. Sí, no come 3 veces al día. ¿Okay? Es así es como está la pobreza en México. Si nosotros lo vemos en estadísticas, la mitad de la población no tiene dinero. ¿Para qué? Para vestirse y para comer, para vestirse y para tener un techo, ¿no? Toda esta franja. Y el 20% de la población no tiene para comer. Así se dice. Entonces dicen, las estadísticas siempre son mentirosas. En este caso, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues la pobreza en México no aumentó, fíjense, de 53 tenemos 53.2, 53.1, pues estamos igual, ¿no? ¿Sí? Y aquí, fíjense, hasta ha disminuido, ¿no? De 21.4 a 20.6, estamos mejor. Es lo que dice la estadística. Ahora vean esto. En 1992 éramos 82 millones de habitantes, había 43 en la línea de la pobreza de patrimonio y 17.6 en la pobreza alimentaria. Ahora somos 19.5 millones de habitantes, son 63 millones en la línea de pobreza de patrimonio y 24 millones que no tienen que comer. ¿Sí? Estos son los resultados desde el 92 hasta la fecha, que han sido 20 años de neoliberalismo. Es lo que ha ocasionado el neoliberalismo en nuestro país. Ha aumentado la pobreza, estamos cada vez peor. Cada vez estamos peor. ¿Sí? Esto no puede seguir así. No puede seguir así. Puede ocasionar una revolución. En el mejor de los casos nos va a pasar como Venezuela, una revolución interna que ellos mismos votaron, ¿sí? Por una persona que les ofreció una panacea, ¿no? Esa es una revolución que es muy factible en estos países, ¿no? O revoluciones violentas, yo creo que es complicado por la forma como están organizados los países, ¿no? Por revoluciones como la de Venezuela son muy factibles. Entonces, si tenemos el 50% de población que no come, pues obviamente va a pasar, ¿no? ¿Ok? Si ustedes revisan esto en sus países, a lo mejor se va a encontrar una sorpresa similar. El día de ayer, el Evangelio decía esto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos, es decir, llegar a un acuerdo,
un acuerdo legal, ¿no?, con ellos, en un denario por jornada. Es decir, yo te voy a poner un denario, ¿estás de acuerdo? Sí, pues ok, firmamos un contrato y pasa. Eso es lo que se llama ajustarse en términos modernos, ¿no? En ese entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, pasa, ¿ok? Los mandó a la viña a trabajar. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. Si no estaban holgazanes, no tenían dónde trabajar. Y les dijo: y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. No acordó en ellos en ningún precio, fíjense bien, lo que deben de ganar, lo que deben de ganar. Ellos fueron, salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo 3 veces, a media mañana, a mediodía y a media tarde. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados, sin nada que hacer. Le dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado, nadie. Él les dijo: y también vosotros a mi viña. No les dijo siquiera que les iba a pagar, no les dijo nada. Todavía los otros dijo: les voy a pagar lo que es debido a esto. No les dijo nada. Y fueron, acudieron. Fíjense el daño. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal. ¿Cuánto era el jornal? Un denario. Un denario es lo que se ganaba en aquel entonces, equivalente a un salario mínimo, ¿no? Vaya, según la ley, que alcanzaba ¿para qué? Pues para poder comer, para poder vestirse, para poder tener casa y sustento, ¿no? El jornal era un denario. Cuando nosotros hablamos de talentos en la Biblia, un talento son 1000 denarios. Aquí tienen la equivalencia en dinero. Cuando leen las escrituras, dicen que 5 talentos son un montonal de dinero, ¿no? ¿Sí? 1000 denarios son 1000 jornadas. Entonces vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno, ¿ok? Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno, ¿sí? Que es importante. Entonces se pusieron a protestar contra el amo, ¿no? Obviamente. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno, estamos sude y sude, ¿no? Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Fíjense, aquí hay una cosa muy importante: lo legal y lo justo. Lo legal y lo justo. Legalmente ya se habían ajustado un denario y los otros decían que era injusto. Son 2 cosas distintas. Nosotros como contadores lo sabemos. Somos muy legalistas los contadores. Y cada vez que entregamos un estado financiero o nos dicen: hoy puedo meter este gasto que no sé qué, ¿qué dice la ley? ¿No? Ahí la ley no dice que esté prohibido, entonces lo pongo. Somos legalistas, no somos justos. ¿Qué? No somos justos, somos legalistas. Entonces, estos dicen como era, dicen: hombre, no hubo ninguna injusticia porque nos ajustamos en un denario. Era la ley, ¿no? Tómalo tuyo y vete. Pues, ¿qué protestas? ¿Qué puedo hacer? Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quieren mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Fíjense cómo tengo 6 años casi trayéndose el evangelio del día anterior, ¿sí? Casi 6 años. Aquí está la hojita del evangelio. Casi 6 años trayéndose el evangelio del día anterior. Y les digo, yo siempre preparo mi disposición. Ya una vez que la preparo, ya que terminé, veo cuál es el evangelio y siempre me ha coincidido. Siempre, no crean que lo hago al revés, ¿no? Siempre me ha coincidido. Estamos viviendo en un mundo injusto y legal. Legalmente estamos haciendo las cosas bien, pero somos injustos. Y no es justo que mientras nosotros estemos aquí comiendo y hospedándonos y estando todos guapos, haya 60 millones de mexicanos sin poder comer, ¿no? No es justo, no es justo. Y estoy hablando de México porque no conozco sus países. En sus países debe suceder exactamente lo mismo. No es justo. El sistema no está funcionando. Somos demasiado legalistas. Entonces, yo los invito a pensar un poquito más en términos de justicia, ¿sí? Términos de justicia para poderlo hacer, para poder pensar en términos de justicia en nuestras empresas, en tratar de imponer la justicia. ¿La justicia cuál es? Todo el mundo tiene derecho a vivir y a vivir bien, ¿no?
Esa es la justicia, ¿ok? Eso es lo justo. Entonces, vamos a pasar. La bola de cristal, bueno, aquí está la bola de cristal, porque luego me dicen, ¿qué cuento es este, no? Que a qué venimos y era cuestión de andar viéndolas. Entonces, aquí está la bola de cristal. O sea, ¿qué nos dice la bola de cristal? Así, si quieren hago aquí Faramaña y tal, ¿no? Básicamente, tenemos la bola de cristal, vamos a comenzar. Primera predicción. Fin de los Chicago Boys. ¿Sí? ¿Cuáles son los Chicago Boys? Habíamos quedado que la Universidad de Chicago fue la que implementó el neoliberalismo. Entonces, en todos nuestros países nos pusieron un Chicago Boy. Era una persona que se había formado en la Universidad de Chicago y llegó a puestos tales como secretarios de Hacienda, ministerios de Hacienda, como se llaman en los diferentes países, o directores de los bancos centrales. Eso fue lo que hicieron. Ese fue el tiempo. Y se conoció como Chicago Boys. Nosotros hemos sufrido Chicago Boys desde 1985 hasta el último, que es un peso completo, que es Carstens, ¿no? Es el último Chicago Boys. Entonces, ¿por qué digo que va a ser el fin? Pues muy fácil, ¿no? Porque tenemos a José Antonio Meade, que es el secretario de Hacienda que se educó en la Universidad de Yale, y tenemos a Alejandro Viales de León, que es el otro candidato para ocupar el puesto del Banco Central, también educado en la Universidad de Yale. Entonces, ¿qué me dice la bola de cristal? Que se acabaron en Chicago Boys. ¿Ok? Fácil, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi predicción? Que uno va a ser secretario de Hacienda y otro va a ser gobernador del Banco Central. No sé cuál es cuál. No llega tanto la bola de cristal, pero eso va a pasar. ¿Okay? El año que entra decimos el cierto. Apúntenlo. ¿Ok? Segunda predicción. Fin del neoliberalismo. ¿Ok? ¿Cómo es que es esto? ¿Quién me puede decir cuál es la secretaria de la FED gringa? ¿Cómo se llama? Janet ¿qué? ¿Dónde? ¿Perdón? Janet Yellen. Adivinen dónde estudió. En Yale. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Sí? Y adivinen quién fue su mentor. James Tobin. Fue el mentor de Janet Yellen, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué dice James Tobin, ¿no? Vaya, si dice la bola de cristal que se va a acabar esto y que vamos a ir hacia la ley de James Tobin, pues vamos a ver qué dice James Tobin, ¿no? Dice: desarrolló importantes aportes para el estudio de los mercados financieros y elaboró teorías para explicar cómo los mercados financieros afectan el consumo de la gente y las decisiones de inversión. ¿Okay? A diferencia de la escuela monetarista, es decir, es enemigo de los neoliberalistas, ¿no? Tobin argumenta que no se puede predecir el efecto de la política monetaria sobre la producción y el desempleo. Ya lo vimos, ¿no? Es decir, hay desempleo y hay problemas de producción con el neoliberalismo, es cierto. Simplemente por conocer el tipo de interés o la tasa de crecimiento y la oferta de dinero. Aquí no está poniendo nada de la inflación. ¿Se dan cuenta? No hay nada de inflación aquí. Para Tobin, la política monetaria tiene su efecto, dado que afecta a las inversiones de capital, ya sea en planta y equipo o en bienes de consumo duraderos. Y aunque las tasas de interés son un factor importante en la inversión de capital, no existe una relación directa y exclusiva entre la tasa de interés y la inversión como plantea la economía clásica. ¿Okay? Para Tobin, la política monetaria tiene su efecto, dado que afecta a las inversiones de capital, ya sea en planta o equipo o en bienes de consumo y duraderos. Aunque las tasas de interés son un factor importante en la inversión de capital, no existe una relación directa y exclusiva entre las tasas de interés y la inversión como plantea la economía clásica. Hay factores de riesgo propiciados por la especulación que alteran la dinámica de la economía real en el corto plazo. Eso lo vivimos en México constantemente. Cada vez que cambia nuestro tipo de cambio, ahorita por ejemplo, ¿qué está pasando? En Estados Unidos hay tasa cero de interés. En México tenemos 8%. Se vienen los capitales voluminosos a México. ¿Sí? Cuando el Banco Central baja esa tasa de interés en México, se van los capitales. Y eso nos afecta a todos. ¿Sí? Y aquí Tobin lo está diciendo. Tobin lo está diciendo. Lo que los monetaristas no lo decían. Tobin lo está diciendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Ahora va a ser una política tipo Tobin. Hay un factor Tobin en contabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿No lo conocen?
Tercera predicción, está en chino, ¿ok? ¿Cómo lo sé? Porque mi bola de cristal lo dice, ¿ok? ¿Sí? Puro chinitos allá adentro. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que está en chino? Si el modelo económico no cambia, lo que hay que seguir es la política china de devaluación. Sí, hay que seguir el ejemplo de los chinos. Eso es. Pero para eso tenemos que tener presidentes inteligentes y empresarios inteligentes y ciudadanos inteligentes. Porque cada vez que se nos devalúa nuestra moneda nos sentimos afectados en nuestro orgullo, ¿sí? En nuestro bolsillo. Ya ves ahí muy caro ir a Estados Unidos a estar allí con Walt Disney, ¿no? Ya no puedo ir de shopping aquí. Estamos mal nosotros mismos y presionamos a nuestros gobernantes a que no devalúen. Nosotros mismos lo ocasionamos. Si y el otro, con tal de no sentirse asediado por el pueblo, ¿sí? Y sentir que entonces ¿qué hace? Va revaluando. Esa es una opción. La otra opción es lo que hacen nuestros presidentes. Muy simple. Revalúo. ¿Qué pasa? El dólar está barato. Saqueo el país, ¿no? Porque puedo comprar muchos dólares, ¿no? ¡Pum! Se devalúa. Si nosotros vemos en el 82 defender el peso como un perro, ¿no? Y si lo defendió, se lo echó a la bolsa y se lo, ¿no? ¿Sí? El con Cedillo, ¿no? El error de diciembre, ¿no? El error fue que nos dimos cuenta que se robó el dinero, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Peña Nieto el año pasado dice, no, antes de que se acabe mi sexenio, mejor me lo llevo de una buena vez, ¿no? Y se fue el dinero y nos devaluó la moneda. Entonces, eso es lo que ocasiona también muchos gobernantes. Lo ponen barato al dólar para poderse llevar muchos dólares. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos gobernantes como los chinos que piensan en sus naciones, que tienen 12 años allí en el poder, pues entonces no tendrían esa voracidad, ¿no? Entonces, está en chino. Cuarta predicción. La mañana es joven y la junta es larga. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por todo. UCC América otorga el presente